Y este es un salmo muy conocido, un salmo muy bello. Pero si nosotros nos detuviéramos un momento a pensar sobre qué trata el libro de los salmos, ¿de qué podríamos decir que tratan los salmos? Generalmente, ¿de qué tratan los salmos? ¿Qué creen ustedes? Los salmos tienen que ver con esto, con alabar al Señor, con adorar al Señor. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, la Biblia nos hace énfasis en que los salmos hablan acerca de adorar a Dios. La palabra adorar tiene que ver con dar valor al Señor. Es decir, el adorar a Dios tiene que ver con dar valor y exaltar su nombre. Nosotros muchas veces usamos a la ligera el término el nombre de Dios. Nosotros vemos en la palabra del Señor que habla mucho acerca del nombre de Dios y que el nombre del Señor debe ser exaltado. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando la Escritura está hablando del nombre de Dios, está hablando de su reputación, de sus atributos, de quién es Él. Y los salmos están centrados en el Señor. A veces pensamos que los salmos tienen que ver con el hecho de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de las circunstancias que pasamos en la vida. Y realmente de eso no se tratan los salmos. Aunque en parte tienen que ver con eso, no es el centro de lo que los salmos enseñan. Los salmos tienen que ver con dar gloria a Dios, con exaltarle a Él, tienen que ver con su carácter. Y nosotros podemos identificarnos con el salmista también en los salmos, porque los mismos sufrimientos de Él también son los nuestros, las mismas dificultades de Él también son las nuestras. No las mismas, pero también tenemos dificultades y situaciones también en nuestra vida. Y podemos ver a Dios en medio de ellas. R.S. Sproul, un conocido teólogo, él habla acerca de los salmos también y dice que los salmos los salmos también tienen que ver con cómo aprender a orar o cómo orar al Señor de una forma correcta. Este conocido teólogo, él dice esto. Y él dice que cuando los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, él hubiera entendido que el Señor hubiera podido decirle, bueno, lean los salmos, estudien los salmos, porque el libro de los salmos también nos enseñan cómo orar. Es decir, vemos las oraciones de estos hombres de Dios, de los salmistas, y también podemos identificarnos con sus oraciones. Algo que tenemos que entender es que los salmos no pasan de moda. Yo sé que usted lo entiende también, los salmos no pasan de moda. De hecho, el libro más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo es el libro de los Salmos. A veces pensamos que es el libro de Isaías con las profecías acerca de nuestro Señor, pero realmente el libro más citado en el Nuevo Testamento es el libro de los Salmos. Pero además de eso, es el libro más leído en nuestros días. Aún hoy el libro más leído de la Escritura es el libro de los Salmos, más que los Evangelios, más que las epístolas paulinas. El libro que más se lee hoy en día también es el libro de los Salmos. Y otra cosa que estoy seguro que usted también estará de acuerdo conmigo es que el libro de los Salmos tiene mucho que ver también con nosotros. Nos podemos identificar también con las realidades del salmista. Por ejemplo, a veces uno lee el Salmo 73. El libro de los Salmos es muy pertinente a nosotros. El Salmo 73 habla sobre el destino de los malos y el salmista empieza hablando acerca de cómo a los malos le va al parecer bien, mientras que a los que temen a Dios y tienen el deseo de honrar al Señor, las cosas no les salen tan bien. Y yo no sé si este ha sido su clamor o su oración también en algún momento. Y el salmista habla acerca de esto, pero el salmista dice, hasta que entrando en el santuario del Señor comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, y empieza a hablar acerca de cómo el Señor va a despertar a su pueblo. Y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de eso en la tierra. Mi alma y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi herencia, mi porción, es Dios para siempre. Y nos podemos identificar con este salmo, con el Salmo 73. También lo podemos hacer con el Salmo 84. Hay muchos salmos que nos tocan porque tratan de nuestras situaciones también. El Salmo 84 también habla acerca de la presencia de Dios y está más cerca a este salmo, al Salmo 27. Y el salmista empieza diciendo, oh Señor, cuán maravillosas son tus moradas. Si aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Y él empieza diciendo, Rey mío, Dios mío, y él dice que los que habitan en su casa le van a alabar por siempre. Y él termina diciendo, hablando acerca de la presencia del Señor, y es maravilloso este salmo también. Esto podemos decir que los salmos son diseñados también a nuestra medida, son también para nosotros.
Algo también que un amigo siempre me dice, de un amigo que me dice que la teología de los salmos es muy sencilla. Él dice que su teología es la teología del salmista. Él dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y nos pareciera que la teología de los salmos es una teología sencilla, es elemental, es cercana a nosotros, y es verdad. Pero también la teología de los salmos es profunda, porque todos los salmos, como estábamos diciendo, tratan con el hecho de que Dios es digno de adoración, de que Dios es digno de gloria, que Él es exaltado, y habla acerca de los atributos de Dios, que Él es bueno, que Él es soberano, que es todopoderoso, y que nuestro bien también viene de Él. En este salmo que vamos a estar compartiendo hoy, el salmista lo divide en diferentes estrofas. De hecho, muchos lo dividen en 5 estrofas. Y la primera división que vamos a estar hablando trata acerca del carácter de Dios y de la seguridad que tenemos en Él. Pero yo creo que si hay una frase que deberíamos recordar en este mensaje, algo que debemos recordar y también llevarnos de forma práctica a nuestros hogares, pudiera ser así: busquemos al Señor, Él es la causa de nuestra confianza y de Él viene nuestra salvación. Busquemos al Señor, Él es la causa de nuestra confianza y de Él viene nuestra salvación. Yendo ya al salmo, vamos a leer el primer versículo. Hay algunos salmos, y este es uno de ellos, que el primer versículo resume en buena parte todo lo que el salmo está diciendo, todo lo que el salmo va a decir. Y en este caso también sucede así. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y como decíamos ahorita, en un mundo tan centrado en el hombre, hoy en día todo parece ser que tiene que ver con el hombre. Yo no sé si usted ha oído, cuando usted estudió quizás en la primaria, lo que se llamó la teoría geocéntrica del universo. Antes, hace muchos años atrás, se creía en que la Tierra, el planeta Tierra, era el centro del sistema solar y que todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Era lo que se llamó la teoría geocéntrica del universo. Pero después se dieron cuenta los científicos que no era así y que realmente era la teoría heliocéntrica del sistema solar. Es decir, que todos los astros de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol. Y así nos pasa también en nuestra vida. A veces pensamos que la vida trata de nosotros y no se trata de nosotros. Se trata de Dios, se trata de su voluntad, se trata de su deseo. De hecho, el libro de Efesios, capítulo 1, nos habla de esto. El libro de Efesios, en el capítulo 1, es un pasaje muy bello, porque empieza hablando de lo que somos en el Señor y lo que tenemos en Él. Pero en esta porción también el apóstol Pablo nos habla acerca de que Dios es el digno de todo. Y él empieza diciendo que Dios hizo todo para alabanza de la gloria de su gracia. No es para nosotros. A veces pensamos que Dios hizo todo, el centro somos nosotros, pero no es así. Él hizo todo para alabanza de la gloria de su gracia. También dice el libro de Efesios en el capítulo 1 que Él hizo todo por el puro afecto de su voluntad, porque le dio el deseo, porque le dio la gana. Él es así. Él es Dios, Él es el que gobierna, es el que manda. Y también dice que Él lo hizo para su beneplácito, dice en el capítulo 1 del libro de Efesios. Así que no se trata de nosotros, y este salmo también habla lo mismo. No se trata de nosotros, no se trata del hombre. Y allí debe descansar nuestra confianza. Yo no sé si usted ha leído, y no lo digo en el sentido bueno, no sé si usted ha leído el libro, a mí yo también lo leí y me gustó mucho, pero ahora me doy cuenta que no está del todo bien. Ese libro de Rick Warren, Una vida con propósito, en el capítulo 3, si no mal recuerdo, él termina diciendo con una frase que Jesucristo es como que dijo en la cruz: prefiero morir que vivir sin ti. Está muy romántico eso, muy, muy bello, pero no es lo que dice la Escritura acerca de Dios. Dios es el centro, nosotros somos sus siervos, y lo que Él ha hecho es por su providencia y por su favor hacia nosotros, pero Él es el digno de adoración y Él es el centro de la historia y también de nuestra historia. Y este salmo hace eso. Este salmo, el salmista dice así, que Él es su luz, el Dios es su luz y su salvación. Y Él dice: no temerá mi corazón. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero yo creo que sí hay motivos para temer si lo miramos humanamente. Si usted se levanta por la mañana y no es cristiano, usted piensa que hay muchos motivos por los que temer. De hecho, nosotros hemos pasado hace poco este asunto de la pandemia. Muchísimas personas murieron, personas cercanas también y que nosotros conocemos fallecieron. Pero también hay una situación extremadamente grave, una situación económica extremadamente grave que estamos pasando hoy en día. Pero también hace un tiempo atrás explotó el Hotel Saratoga, sin más, algo así, explotó el Hotel Saratoga sin nadie. Y nosotros estamos a un latido de la eternidad, y esto es una realidad, y es un motivo para temer. El hombre sin Dios debería estar temeroso todos los días de su vida, debería temblar de miedo y también debería temer
a la ira de Dios, porque la Biblia habla acerca de esto también, de la ira de Dios que se ha de manifestar contra los impíos. Pero hay motivo para temer. ¿Pero por qué no temía el salmista? El salmista dice, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. ¿Por qué? Él está confiado por los atributos de Dios, por quien Dios es. Él es su luz, Él es su salvación. Él dice, no temeré. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué voy a atemorizarme? Y este debería ser también el ánimo de nuestro corazón. Él es nuestra luz, es nuestra salvación, es la seguridad. ¿Por qué? Porque mi Dios es bondadoso, Él es fiel, es todopoderoso con sus hijos. Y esa debe ser también la base de nuestra confianza. Algo que quiero decir es que es triste que hoy en día hemos descuidado muchísimo la enseñanza de que Dios es el centro, lo que estábamos diciendo y lo que habla esta primera parte, el salmista. Hemos olvidado los atributos de Dios, hemos olvidado esas enseñanzas de los atributos de Dios y de quién Dios es, pero debería ser el centro de toda nuestra vida y el centro de la adoración también de la iglesia. El quién Dios es, de ahí depende nuestra adoración, de ahí depende nuestra escatología, que significa la esperanza futura o las cosas que han de acontecer también. Nuestro evangelismo debería ser motivado también por quién Dios es. Dios es Dios, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo, y eso también debería motivarnos a nosotros. Y hemos olvidado los atributos de Dios en la iglesia, y debería ser nuestra meta más alta y la enseñanza más importante también de proclamar al pueblo de Dios y también a este mundo. Y tristemente también le hemos descuidado en nuestra vida. David, el autor de este salmo, asegura que la base para no temer es el carácter de Dios, es que Él es su luz, Él es su salvación y Él es la fuerza también de su vida. Una pregunta quizás necesaria en esta mañana para nosotros, hombres débiles que flaqueamos, que también nos afanamos, es ¿quién es Dios para ti? El salmista dice que Dios es su luz, su salvación, la fortaleza de su vida, pero la pregunta a nosotros hoy sería ¿quién es Dios para nosotros? Y si Dios es todo lo que dice el salmista que es, eso nos debería motivar también a descansar en el Señor por sus atributos, por quién Él es. Pero el salmista no solamente habla acerca de esto, no solamente habla acerca del carácter de Dios y cómo es esta su seguridad, sino que también el salmista habla de la confianza en Dios en medio de nuestras luchas. Cuando vamos al versículos 2 y 3, la Escritura dice, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista. El salmista está hablando de una confianza, él tiene una confianza. Pero el salmista está hablando y describe de una forma muy detallada a sus enemigos. Dice los malignos, los menciona como los malignos, como los angustiadores, enemigos. Después dice, aunque un ejército, está hablando de unos cuantiosos enemigos, de una gran suma de enemigos. Y es una descripción de sus adversarios, es una descripción de los adversarios del salmista. Y vamos allá al pasaje aquí, porque dice, cuando se juntaron contra mí los enemigos, y ellos se pusieron de acuerdo para destruirlo. Y nosotros sabemos que los adversarios nunca piensan el bien de quien son adversarios, nunca piensan el bien tampoco de nosotros. Pero el salmista es muy ilustrativo porque dice, se juntaron para comer mis carnes. Está hablando de canibalismo, no literalmente, pero está hablando de ellos vienen contra él, van a arremeter contra él y no van a tener piedad. Pero el salmista descansa y puede estar confiado en la seguridad de quien Dios es. Y cuando vemos esto de que se juntaron contra el salmista, también podemos pensar en Jesús. La Escritura nos dice también ahí, en la Escritura, ahí en Hechos capítulo 4, cuando los discípulos están hablando o están orando al Señor, están diciendo cómo se juntaron contra ti. Y habla de que se juntaron contra Jesús todos aquellos para dañarlos y esta es la realidad. El salmista fue rescatado por el Señor, pero lo lindo de la Escritura y lo lindo y la buena noticia también para nosotros es que nuestro Señor, es que Jesús, Él no fue rescatado. Él sufrió toda la ira de sus adversarios y no solamente de sus adversarios, sino también toda la ira de Dios para si ponemos nuestra confianza en Él y si nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Escritura que tenemos vida eterna. Pero el pasaje también dice que ellos tropezaron y cayeron. Los enemigos del salmista tropezaron y cayeron. Y aquí hay dos detalles. En primer lugar es que está en pasado. El salmista está hablando en presente. Dios es la fortaleza de mi vida, de quién voy a atemorizarme. Pero él ahora cambia a pasado y dice, cuando se juntaron contra mí, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y esto es lo lindo, que el salmista esté recordando el pasado,
Porque el salmista está recordando el carácter de Dios. Yo sé que usted recuerda este pasaje, ese pasaje de David y Goliat, lo tenemos trillado, como quien dice, pero es la palabra del Señor y siempre trae tanta bendición a nuestra vida. Y David llega delante de Saúl le quiere poner una armadura, él dice, mira, no me pongas esta armadura porque yo nunca he probado esto, nunca he peleado con esto así. Y algo interesante es que Saúl lo desanima. Él le dice, mira, este hombre es hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. Y el salmista, miren lo que les dice, David lo que les dice. Le dice, yo soy pastor, o yo era pastor de las ovejas de la casa de mi padre, y cuando venía un león y atacaba a las ovejas, yo me enfrentaba al león y le vencía. Y cuando venía un oso, yo me enfrentaba al oso y le vencía. Dios, y aquí está el centro del asunto, Dios me libró del león, y Dios me libró del oso, y Dios también me va a librar de este filisteo incircunciso. La confianza de David de que Dios le iba a librar del filisteo, ¿cuál era? La fidelidad de Dios del pasado. Dios había sido fiel con el león, Dios había sido fiel con el oso, Dios también sería fiel al enfrentarse al filisteo. Y esto también trae ánimo a nuestras vidas, porque deberíamos hacer lo mismo que David, confiar en las bendiciones, en el cuidado y la atención de Dios en el pasado para enfrentar las situaciones presentes. Dios ha sido fiel con el león, Dios ha sido fiel con el oso, y Él también será fiel ante el filisteo, ante las otras dificultades que se nos presentan también a nosotros hoy. Es llamativo que los que tratan de destruir al salmista aquí, dice que ellos tropiezan y caen. Quizás la pregunta que nos debíamos hacer esta mañana es, ¿cuál es la causa de la tranquilidad del salmista? Y volvemos a lo mismo, la tranquilidad del salmista es el carácter de Dios, quién es Dios y en su fidelidad en el pasado. Dios libró al salmista, como decíamos, también nos librará a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 32. Sé que nos gusta muchísimo Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Pero en 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios envió lo mayor del cielo y tenemos mucho más por los cuales estar confiados que el salmista. Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo más valioso del cielo, y si Él nos dio eso, ¿cómo no nos va a cuidar ahora, nos va a bendecir y va a estar con nosotros como Él ha prometido? Esto no quiere decir que todo nos va a ir bien. Esto no quiere decir que la vida nos va a ir de cara. Esto no quiere decir que no vamos a tener circunstancias y problemas en nuestra vida. Esto lo que quiere decir que aún en los momentos de dificultad de la vida, Dios estará con nosotros y que al final las situaciones nuestras hoy, nuestras dificultades, no van a prevalecer. Van a terminar. Pero continuamos en el Salmo y el salmista continúa hablando y en la porción del versículo 4 al versículo 6 habla acerca de la presencia de Dios y cómo esta presencia es la necesidad de Él y es también nuestra necesidad. La presencia del Señor es nuestra necesidad. Dice la Escritura, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Y es bello, muchas personas dicen que este es el centro del Salmo. Él no lo resume el versículo 1, pero dicen muchas personas que esto es el centro del Salmo porque el salmista está diciendo, una cosa he demandado yo de Dios, y esta es la que yo busco. Una sola cosa yo he demandado. Yo tengo muchas demandas a veces delante del Señor, no es una, pero el salmista dice, yo tengo una sola demanda delante del Señor. Y la prioridad del salmista, y lo vemos aquí, es estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es la prioridad del salmista, es el deseo del salmista y es lo que él busca. Y tiene un propósito, dice, mi propósito es contemplar la hermosura, su hermosura, contemplar la hermosura del Señor, dice el pasaje. Y yo me imagino el salmista yendo al tabernáculo, porque en este tiempo no había templo todavía, yendo al tabernáculo, y el salmista dice que iba al tabernáculo a buscar la presencia de Dios, al punto que todos los versículos de esta porción que acabo de leer, todos los versículos hablan acerca del tabernáculo o de la presencia de Dios. Uno lo puede ver ahí claramente, desde el versículo 4 al 6, él dice, una cosa demandada de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, primero dice, después dice para inquirir en su templo, Él me esconderá en su tabernáculo, después dice que en los reservados de su morada lo ocultará,
y después dice que le pondrá en alto y termina diciendo que él sacrificará en su tabernáculo sacrificios también de júbilo y cantará a su nombre. El centro de esta porción es la presencia de Dios. Es lo que el salmista está buscando. Y a mí me llama la atención en esta porción que él habla de esto, de la hermosura de su santidad. Él va a buscar y volvemos de nuevo a los atributos de Dios. ¿Qué era lo que veía el salmista que le cautivaba, que lo maravillaba? Y cuando el apóstol Pablo también está escribiendo en una de sus epístolas, habla lo mismo. Habla de cuán grande es la gracia del Señor y cómo Él se deslumbra en esa gracia. El salmista estaba hablando acerca de que Dios, quien es Dios, lo maravilla también a Él. Y el salmista también dice que Él va al tabernáculo a inquirir en su templo, a aprender, a meditar en la palabra del Señor, también ahí en la presencia del Señor. Y también dice que esto lo hace todos los días de su vida. Es el deseo del salmista, es la persistencia de él. Y sabemos cuál es la petición del salmista. Aquí lo dice, su demanda. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mi petición? ¿Cuál es tu petición en esta mañana? Ese es el deseo nuestro. Él es el deseo de estar en la presencia de Dios. Estamos en el Señor protegido. El salmista dice, estoy protegido. Él me afirma y me da honra ante mis enemigos. Y yo voy a sacrificar también a su nombre y voy a adorarle. Cuán maravilloso, hermanos, es nuestro Dios. Cuán maravilloso es el Dios también que describe el salmista en este salmo. Pero quiero detenerme aquí. Quiero detenerme porque toda esta porción habla acerca de la presencia de Dios. Y es interesante, muy interesante, que la presencia de Dios, la idea de la presencia de Dios está en toda la Escritura. Es alguna enseñanza que está en toda la Escritura. Por ejemplo, uno lo puede ver en el Génesis, cuando uno, al comienzo de la creación, Dios crea al ser humano y dice que ¿qué hacía Dios? ¿Se paseaban con quién? Con el hombre, ¿en dónde? En el jardín. Sí, Dios manifestaba su presencia al hombre, la presencia de Dios era vital para el hombre, pero lo vemos también en el tiempo de los patriarcas. Podemos pensar en Abraham. Algo interesante en la vida de Abraham es que dice la Escritura que cada vez que él ponía sus tiendas, muchas veces en el libro de Génesis lo dice que Abraham, que era un nómada, él vivía, no era como nosotros que tenemos una casa, él era un ermitaño, una persona que andaba por el desierto, y dice que Abraham cogía y él edificaba un altar y extendía sus tiendas. A ver, él extendía sus tiendas, algo que es rápido. Uno extender una tienda de campaña es relativamente rápido, pero dice que él construía un altar para adorar al Señor. La presencia del Señor era importante también para Abraham. Pero lo podemos también ver en el libro de Éxodo, todo la columna de nube, la columna de fuego. Usted recuerda cuando la columna de nube se movía y tenía que moverse el pueblo. Y el centro está en la presencia de Dios también en esta porción, al punto de que Moisés dice al Señor, mira, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir a ningún lugar. Y Dios le tiene que decir a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y aún todas las dimensiones del tabernáculo que se explica también en el Pentateuco, hablan acerca de la presencia de Dios. Era un lugar, usted sabe, el lugar santo, el lugar santísimo, estaba dividido todo esto. Y la presencia de Dios era importante y vital ahí. Lo vemos también después en el templo, en la construcción del templo en tiempos de Salomón y todo esto. Pero lo más central de la presencia de Dios, o la cúspide, o el lugar más alto de la presencia de Dios, o de la manifestación de la presencia de Dios en toda la Escritura, quizás esté en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y yo se los voy a leer bien rapidito. Juan 1.14, ahorita se hablaba de Juan 1.12, un pasaje que amamos muchísimo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigue diciendo el 13, los cuales no son engendrados en carne ni sangre, no son engendrados de carne ni de sangre, ni deseo de varón, sino de Dios, dice el versículo 13. Pero el versículo 14, él dice, hablando, dice que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre. Pero lo lindo que de este pasaje es que dice que Él habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Y esta palabra, a veces no entendemos mucho esto, esta palabra es muy difícil de traducir, porque esta palabra implica mucho. La palabra Él habitó entre nosotros es el término que se describiría como Él tabernaculizó entre nosotros. Es lo que sería más o menos así. Y esto es muy profundo porque en toda la Biblia Jesucristo se describe, y en este pasaje específicamente también, se describe como el sujeto y el que hace la acción. Y esto usted no lo va a ver en otro lugar, esto no lo va a ver usted mucho en la Biblia, sino refiriéndose a Jesucristo. Y este pasaje está hablando acerca de la
de la preexistencia de Cristo y de quién es Cristo también. Y termina, podemos ir también al libro de Apocalipsis para ver esta idea de la continuidad de la presencia de Dios en toda la Biblia. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 13 y versículo 22, se los voy a leer rapidito, dice la Escritura: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Dice que aquí el tabernáculo de Dios como su pueblo, esta ciudad, y aquí el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice este pasaje que nos gusta tanto: y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el 22 dice: y no vi allí templo. Allí no hay un templo para que se manifieste la presencia de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella. La presencia del Señor prometido, desde que lo vemos en Génesis, podemos ver la presencia de Dios en el jardín, podemos verla también en Apocalipsis, y en toda la Biblia podemos ver la presencia también del Señor. Y lindo esta porción, porque dice esta porción que no habrá falta de luz, porque el Señor es la lumbrera, el Señor es el que alumbra, y nos hace recordar evidentemente el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, y esto nos da ánimo también. Pero el salmista continúa diciendo también, y habla acerca de que clamemos al Señor y también dependamos de Él, clamemos al Señor por su cuidado y su guía. Y el versículo 7 al 14, del versículo 7 al 12, disculpen, dice así esta porción. Del 7 al 12 dice: oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y el salmista está haciendo un clamor a Dios, y es bien llamativo, porque hay alrededor de 7 verbos y peticiones del salmista aquí. Él le dice: Señor, óyeme, enséñame, guíame, respóndeme, no te apartes, no me dejes, ten misericordia, no me desampares, está diciendo el salmista. Y en el versículo 8 hay algo que nos pareciera extraño. Es como que el salmista está hablando con el corazón de él y a la vez con Dios. Y esto no es nuevo en la Escritura. De hecho, el Salmo 62 también lo dice: oh alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Pero lo interesante aquí, o lo llamativo, es que el salmista está diciendo: Señor, cuando tú dices a mi corazón que busque tu rostro, yo tu rostro busco, oh Dios. El salmista afirma que Dios habla también a su corazón. Evidentemente habla a través de su palabra, y es la palabra profética más segura, como dice Pedro, pero también el salmista está diciendo que Dios mismo también trata con su corazón y con su conciencia. Y el versículo 10, que es un versículo que nosotros amamos mucho y hemos usado mucho, lo usamos también mucho el Día de las Madres, a veces lo usamos, porque este pasaje dice: aunque tu madre y tu padre te dejara, con todo Jehová me recogerá. Y esto es una idea que también se repite muchísimo en la Escritura. También uno de los profetas habla acerca de esto. Se olvidará la mujer, dice uno de los profetas, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y Dios dice: aunque ella se olvide, es improbable que el amor de una madre o un padre se olvide. Aunque ellos se olviden de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Y esta es la misma idea que dice aquí el salmista. Pero la idea no es que el padre y la madre, la idea es que Dios, buscar al Señor, que Dios es digno, y que Dios es el que va a guardarle y va a protegerle más que sus padres y su madre. Entonces, podemos preguntarnos: ¿hemos llegado al punto donde reconocemos que dependemos totalmente del Señor? Él es nuestro bien, Él es nuestra bondad, Él es nuestra fuerza, es nuestra esperanza. Porque es lo que el salmista está diciendo aquí con esta expresión: óyeme, enséñame, guíame, respóndeme. El salmista reconoce que Dios es todo para él y que es su mayor necesidad.
Y terminamos la última porción, el versículo 13 y 14, que nos habla acerca de que el Señor es nuestro ánimo y que Él es también la esperanza de su pueblo. El Señor es nuestro ánimo y también es la esperanza de su pueblo. Dice el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Y no sé si usted se dio cuenta, el salmista dice, hubiera yo desmayado. Y quizás la pregunta en esta mañana es, ¿desmayas tú? Porque muchas veces tenemos esta tendencia y en nosotros mismos, y es lo que decíamos al principio, la esperanza del salmista, la fuerza del salmista está en el Señor. ¿Y quién es Dios? Él es fiel y Él va a guardarlo. Pero sin Dios, dice el salmista, yo hubiera desmayado si no creyese que veré las bondades de Dios en la tierra de los vivientes. Y no está hablando de la eternidad. Nos pareciera que sí, pero no está hablando de la eternidad. Esta porción está hablando, el salmista está diciendo, yo hubiera desmayado si yo no creyera que Dios va a ser bondadoso conmigo en esta tierra, en la tierra de los que viven. Pero el salmista en parte dice eso porque no tiene una comprensión amplia de la esperanza eterna. De hecho, la revelación no estaba no estaba terminada, y uno se da cuenta porque en el tiempo de Jesús, aún los líderes religiosos y todos los judíos estaban esperando a un caudillo militar que los librara del imperio romano. Ellos no tenían una concepción clara de la vida eterna. Yo sé que el salmista de alguna forma lo dice en el Salmo 23. Él dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová, y la palabra no es moraré por largos días, es eternidad. En la casa de Jehová moraré por la eternidad. Pero él no tenía una concepción clara de la eternidad, pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos una concepción clara de la eternidad. Nosotros sí entendemos que ya el Señor ocupó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. La Biblia habla acerca de esto. La Biblia habla de que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahí es donde debe estar también nuestra esperanza. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y tenemos una comprensión más clara que el salmista. Y entonces deberíamos tener mucho más ánimo que el salmista para también decir esto. Él dice, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hay un pasaje muy interesante y que nos muestra que tenemos que deberíamos alegrarnos más y deberíamos confiar mucho más en el salmista. Y está en Primera Tesalonicenses, cuando nosotros vamos a esta porción, a esta carta del apóstol Pablo, cuando vemos el contexto de lo que estaba pasando, esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, estaba pasando por muchas dificultades, mucha persecución, estaba pasando por una situación difícil, estaban siendo perseguidos los cristianos, y el apóstol Pablo está hablando acerca de la venida del Señor y cómo va a ser y cómo moraremos con el Señor para siempre. Y lo interesante es lo que le dice a la iglesia. Él le dice, por tanto, animaos los unos a los otros con estas palabras. El salmista dice, hubiera yo desmayado, y el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses, él está diciendo que se animen con las palabras de que Cristo el Señor va a venir a rescatar a su pueblo. Ahí está nuestro ánimo. Deberíamos tener mucho más ánimo en este sentido también que el salmista. El Señor debería ser nuestra fuerza, nuestro bien, nuestro consuelo, nuestra esperanza en el futuro. En conclusión, en este canto, en este salmo, en esta oración del salmista, en buena parte se retrata también la necesidad de nuestro corazón regenerado. Ese corazón que desea a Dios, no porque seamos buenos, no porque haya ninguna cosa buena en nosotros o porque seamos amadores del Señor, no, porque la Biblia habla de nuestra condición perdida sin el Señor y nos dice que nosotros somos aborrecedores de Dios, y nos dice la Escritura que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y que sepulcro abierte su garganta y que con su lengua engaña, y esa es nuestra condición. Y todos Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 3, está hablando de esta condición del ser humano, y por tanto Dios no tiene que amarnos. Y esto es una buena noticia para ti también, amigo que nos visita. Aunque hay una mala noticia, que estamos lejos de Dios, que somos rebeldes, que estamos distanciados por nuestro pecado y que aborrecemos al Señor, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, envió a Jesucristo a ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Como decíamos ahorita, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y Él ahora, dice la palabra del Señor, que los que vienen a Él con arrepentimiento y fe, reconociendo que son pecadores, reconociendo que son malvados y reconociendo que necesitan del Señor y que dependen del Señor para salvarse, dice la Escritura que el que cree en esto tiene vida eterna y ha pasado también de muerte a vida. Este cántico debería alegrarnos, debería hacernos gozarnos en el Señor también, porque este salmo
habla acerca, retrata, como decíamos, la necesidad de nuestro corazón regenerado y habla de nuestro anhelo, habla de la seguridad que tenemos en el carácter de Dios, de cómo en Él podemos estar confiados a pesar de nuestras luchas, de la necesidad que tenemos de su presencia y de allí también lo vital que es clamar a Él y cómo, en fin, el Señor es el ánimo y la esperanza de su pueblo. Y es que este salmo habla realmente de tantas cosas, nos habla acerca de confiar en Dios, nos habla acerca de la pasión por su presencia y de la seguridad que tenemos en el Señor y nos habla acerca de todo esto. Y tenemos que terminar con el versículo 14, como dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Aguarda al Señor, como decíamos ahorita, porque Él es fiel y por su carácter debemos reconocerlo. Y esto no es un aguardar pasivo, no es aguardar esperando en nuestra casa, porque el pasaje dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pero también tenemos que reconocer que el salmista habla en segunda persona. Todo el salmo, no sé si se dio cuenta, todo el salmo habla en primera persona. Él dice, Jehová es mi luz, mi salvación, fortaleza de mi vida, mis enemigos. Pero aquí el salmista llega y ya no está hablando en primera persona. Él está hablando ahora en segunda persona. Él dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. El salmista reconoce lo que Dios ha hecho con él, pero también eso lo motiva a hablar de quién es Dios a los demás. Y este debe ser también nuestro ánimo. Esto también nos debería motivar a que compartamos y también demos aliento a otros. Hay que esperar en el Señor. Espera en Él. Él es fiel, es digno de confianza. Espera en seguridad y convicción. Esfuérzate, vive para su bien y para su gloria, porque no hay otro lugar, no hay otra esperanza. Como dijo también el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Él es nuestro ánimo, como dijo también C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. El Cristo es el combustible que mueve nuestra vida. Espera en Jehová, espera en su puerta con oración, espera a sus pies con humildad, espera en su mesa con servicio, espera en su ventana con expectación. Y qué bello si esta fuera nuestra realidad, qué bello si este fuera el clamor de nuestro corazón, pero sí es el clamor del salmista y también debe ser el nuestro. Termino como comenzaba con esta frase que debemos recordar de una forma práctica en nuestra vida. Busquemos al Señor, Él es la causa de nuestra confianza, de Él viene nuestra salvación. Que Dios te bendiga.